Bien, muy buenas noches, estimados colegas. Como lo habíamos ya anunciado en el grupo de Facebook, respecto que íbamos a hacer la presentación del software de predimensionamiento de elementos estructurales de concreto armado. En ese entender, vamos a dar a conocer el programa y vamos a explicarlo muy breve y rápidamente. Entonces aquí tengo el icono. Entonces aperturamos el icono, en este caso del software. Obviamente ingresamos con nuestros datos de usuario y contraseña respectiva. Aquí tenemos los datos justamente del software, en donde nos solicita los siguientes datos, ¿no? Tenemos, en lo que respecta a las características del material, nos solicita la resistencia del concreto y, bueno, el peso unitario del concreto, ¿no? Asimismo, también podemos apreciar aquí otra casilla donde tenemos las condiciones de uso, tipo de suelo, categoría, etcétera, ¿no? Aquí podemos apreciar donde se tiene el uso de la edificación a la cual va a estar destinada, si va a ser vivienda, centro comercial, depósito, almacén, centro educativo, etcétera. Aquí tenemos las categorías de uso, ya sea la categoría del tipo A, B, C. Bueno, y automáticamente por defecto calcula lo que es el factor de uso, ¿no? Tenemos también la zonificación sísmica, zona 1, 2, 3, 4. Y bueno, esto es el coeficiente de zona, ¿no? Asimismo tenemos el tipo de suelo, ya sea un suelo de características rígido, roca dura, rígido, semirrígido, bueno, etcétera. En este recuadro podemos apreciar similarmente, aquí tenemos las características del tipo de aligerado, en este caso, que se va a destinar. Aquí tenemos el área a ser techada o el área construida, ¿no? Similarmente, tenemos aquí, podemos apreciar, donde podemos seleccionar el tipo de elemento estructural, en este caso a predimensionar. Y bueno, aquí tenemos el cortante estimado en función a todos los parámetros antes ya suministrados, el cortante estimado de la vivienda. Obviamente este cortante es dependiente de estos parámetros, ¿no? Tenemos la altura del primer piso, altura de piso típico, el número total de pisos. Aquí en la parte inferior podemos apreciar lo que vendría a ser la capacidad portante del terreno. Aquí tenemos un esquema en donde podemos apreciar, bueno, en este caso hemos visto por conveniente hacer un vano tanto representativo, coger un vano en este caso del plano arquitectónico y suministrar los datos, ¿no? Por donde tenemos que suministrar las longitudes, ¿no? O luces, tanto de estas luces para esos 4 primeros tramos. En ese entender, vamos a proceder a explicarlo muy rápidamente, y qué mejor manera que hacerlo con un ejemplo, ¿no? Entonces, tengo aquí ya aperturado un plano, en este caso arquitectónico. Como ustedes saben, el arquitecto, en este caso, muchos de ellos solamente las medidas que nos dan también son estimaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver este plano arquitectónico, el cual es destinado a una vivienda multifamiliar, el cual consta de 5 niveles. Aquí se puede apreciar las elevaciones. Entonces, vamos a proceder a coger este vano o este tramo acá. Lo voy a acá lo voy a remarcar, o lo voy a encuadrar, lo que vamos a
proceder en este caso. Ok, aquí. Entonces este tramo que está en azul, vamos a suministrar esas dimensiones y vamos a proceder a predimensionar dichos elementos estructurales. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, que esta primera dimensión de aquí, bueno, vamos a coger las dimensiones mucho más largas para estos vanos. En este caso aquí tenemos que es 320. Vamos a medirlo de eje a eje. En este caso vamos a suministrarlo. Aquí es 315, 320, 315, 362. Aquí, perdón. ¿Dónde está? A ver, acá está 358 y 265, ¿no? Entonces vamos a suministrar esta vivienda, como les digo, está ubicada en la ciudad de Cusco. Entonces vamos a suministrar los datos correspondientes. Bueno, la resistencia del concreto 210, el peso unitario del concreto por defecto 2400. Aquí seleccionamos el tipo de uso que va a ser destinado. En este caso estamos viendo que es una vivienda familiar, ¿no? Y automáticamente vemos que la carga viva es de 200. Si nosotros modificamos esto, también se ve alterado este valor, ¿no? En este caso, como es una vivienda familiar, tenemos que la carga viva es de 200. La categoría para lo que son viviendas, hay que recordar un poco lo que viene ese Reglamento Nacional de Edificaciones, y que mejor aquí puse una pequeña ayuda. Aquí tenemos, respecto a las categorías, tenemos categoría A, B y C, básicamente las categorías más esenciales, en donde podemos apreciar que la categoría, en este caso de viviendas, acá se puede apreciar en la parte inferior, corresponde a la categoría C, ¿no? Donde se puede encontrar aquí viviendas, ¿no? Entonces, asimismo hemos visto por conveniente poner la zonificación, la zonificación sísmica, en este caso del Perú, para tener o para recordar a qué zona estamos, ¿no? Entonces habíamos visto que la categoría viene a ser la categoría C. Ahora la zona, ojo, la zona en este caso del Cusco viene a ser la zona 2. Entonces el tipo de suelo para este proyecto, de acuerdo al estudio de suelos, bueno, es un suelo intermedio, ¿no? Automáticamente por defecto estos valores ya el software en este caso lo calcula, ¿no? Bueno, aquí escogemos respecto a lo que vendría a ser el tipo de losa que vamos a proyectar. Tenemos losa aligerada en una dirección, en dos direcciones y maciza. En este caso vamos a conseguir un aligerado en una dirección. Aquí tenemos el área techada o el área a construir. En este caso vemos que la geometría de aquí podemos verlo. Por ejemplo, tenemos espacios vanos vacíos. Vemos que la geometría de la edificación es un tanto irregular. Entonces podríamos nosotros quizás, ya que esto es netamente con fines de predimensionamiento de elementos estructurales, nosotros podríamos poligonar la parte externa, ¿no? Entonces voy a hacer un polígono aquí. Bueno, de aquí a aquí, mejor. De aquí tenemos, voy a hacerlo muy rápidamente. Bueno, aquí, este es un vano libre. Tenemos también aquí, aquí, aquí. Es la geometría un tanto irregular de esta vivienda. Aquí y cerramos. Entonces voy a mover el polígono que tenemos. Básicamente la parte o la losa o el área techado de la losa vendría a ser esto, ¿no? Podríamos ver aquí las características, el área.
Vemos que el área es 100, aquí lo podemos ver, 134.09 o 134 metros cuadrados. Entonces, teniendo este área, suministramos también este área techada aquí y ponemos 134 metros cuadrados. Insertado estos valores, ya nos faltaría suministrar lo que vendría a ser el número de pisos. Bueno, el número de pisos podemos apreciarlo aquí en la elevación, que corresponde 1, 2, 3, 4 a 5 niveles. Entonces el número de pisos podemos dejar aquí en 5 niveles. Respecto de la altura del primer piso, también el primer piso acá lo podemos apreciar. A ver, ¿sí? Bueno, el primer piso, como ustedes pueden apreciarlo aquí, está hasta al techo 288, ¿no? Y los demás pisos 270. Entonces podríamos suministrar también esos valores aquí. El primer piso 288 y los pisos típicos tienen una altura de 2,70 m. La capacidad portante de este terreno, de acuerdo al estudio de suelos, como es un suelo prácticamente intermedio, estaba fluctuando en un valor de 1.25 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, suministrado ya todos estos valores, aquí vamos a palomear aquí para que automáticamente el software, teniendo estos datos ya conjuntamente con este área y obviamente estas dimensiones, bueno, se me estaba olvidando suministrar estas dimensiones. Habíamos visto estas dimensiones de acá, que para este primer vano es 320 y el otro es 315, ¿no? Entonces esto podríamos nosotros considerar, en este caso es 3 metros 20, 3 metros 15. A ver qué más tenemos. Acá tenemos 358 y 265, ¿no? Si bien es cierto, es un tanto irregular esto, pero estamos cogiendo la parte del medio, las dimensiones para tener un promedio, ¿no? Entonces tenemos 358. Entonces esto tendríamos 3.58 y el otro tendríamos un valor de 265, ¿no? Entonces aquí 2.65. Suministrado ya todos estos datos, como ustedes están apreciando, podríamos nosotros también aquí palomear para que automáticamente estime la fuerza cortante total de la edificación en función al número de pisos, el área techada y en función al tipo de la categoría, ¿no? Entonces, y también en función a estas dimensiones. Entonces, así hacemos aquí un clic o palomeamos y automáticamente vemos que este valor se ve alterado. Entonces, ya realizado esto, lo único que nos quedaría básicamente es seleccionar o en este caso ver qué elemento estructural es el que queremos predimensionar. Aquí tenemos los elementos estructurales a predimensionar. Por ejemplo, como primer elemento estructural que quisiéramos dimensionar, en este caso fuese la losa, ¿no? Ya habíamos dicho aquí que tenemos para tres condiciones de losa: losa aligerada en una dirección, en dos direcciones y losa maciza. En este caso vamos a considerar que la vivienda es una losa aligerada en una dirección. Entonces seleccionamos aquí el tipo de elemento estructural, que es una losa, y una vez realizado esto hacemos un clic aquí donde dice resultados. Hacemos un clic y automáticamente nos lleva al predimensionamiento de dicha losa, en donde podemos apreciar en función a las luces nos da el espesor, en este caso la altura de la losa, conjuntamente con la altura del ladrillo o lo que vendría a ser el poliestireno o tecnopor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realiza el software? Lo voy a mover estas imágenes para ayudarnos. Aquí. Bueno, el software lo que realiza básicamente busca el promedio de todas estas medidas y en función de eso calcula, aplicando esta ecuación, la luz entre 25, calcula dicho valor de altura de losa. En este caso a nosotros nos está dando un valor de losa de 17 centímetros y una altura de ladrillo de 12. Entonces rápidamente tenemos el predimensionamiento de la losa aligerada en una dirección. Aquí tenemos un botón de menú para regresar, cerramos
Y ahora la pregunta sería, ingeniero, yo deseo predimensionar, considerando un aligerado de dos direcciones. Bueno, simplemente seleccionamos aquí, el tipo de elemento estructural sigue siendo losa, entonces damos un clic aquí en resultados y similarmente también nos da el dicho predimensionamiento, ¿no? Aquí se ha puesto una nota que básicamente este tipo de losas de aligerado en dos direcciones es recomendable para luces en donde se tenga que fluctúen entre 6 a 8 metros. Y en nuestro ejemplo, básicamente nuestras luces fluctúan entre los 3 metros 15 a 2,65. Entonces, no sería tan conveniente proyectar esto, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, el peralte nos daría 7.5. Obviamente que nosotros no vamos a considerar 7.5, tenemos que considerar, y yo sé que sé yo, ¿no? Podría ser un 10 centímetros o 15 centímetros de losa en ambas direcciones, ¿no? ¿Y cuál es el criterio que usa? Básicamente el criterio que usa el programa viene a ser el perímetro entre 180. Entonces lo que calcula es el mayor perímetro con estas longitudes, cuál de ellos nos da el mayor perímetro, y lo divide entre 180 y eso vendría a ser la altura de la losa. Entonces ya tendríamos el dimensionado para un aligerado en dos direcciones. Hacemos un clic aquí en menú para regresar. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos dimensionar una losa maciza? Seleccionamos maciza acá, el tipo de elemento estructural habíamos dicho sigue siendo el mismo y nos vamos a clic a resultados. Y obviamente tenemos que para losas macizas lo que considera el software es el vano de mayor luz, esto dividido entre 40. Entonces, si fuese una losa maciza, a nosotros nos pide un peralte de losa de 9 centímetros, que dicho de otra forma vendría a ser 10 centímetros de losa maciza. En este caso estamos viendo por conveniente que vamos a considerar una losa aligerada en una dirección. Ya habíamos visto que nuestro aligerado recomendable o de predimensionamiento sería de 17 centímetros, ¿no? Entonces ya tendríamos ya rápidamente el predimensionado para la losa. Ahora nos tocaría realizar el predimensionamiento de los elementos estructurales. En este caso vayamos con lo que son vigas. Seleccionamos el elemento estructural aquí, vigas, y similarmente hacemos un clic aquí en resultados. Nos vamos a resultados, igual nos genera un cuadro también en donde automáticamente el software calcula las dimensiones de dichas vigas. Sabemos que el ancho mínimo de la viga es de 25 centímetros. Entonces aquí ya automáticamente calcula, por ejemplo, para este primer tramo, para esta primera luz de 3 metros 15, una viga de 25 por 30. Para la otra luz también 25 por 30. Para esta viga de 3.58, 25 por 35 y 25 por 25 para esta luz. Entonces, aquí también se ha puesto bajo qué criterios es que realiza este predimensionamiento. Aquí también se puede apreciar el criterio que usa básicamente vendría a ser lo que viene a ser la luz entre 10. El peralte de la viga es igual a la luz entre 10 o también a la luz entre 12. Y la altura de la viga viene a ser, perdón, el ancho de la viga viene a ser mínimamente 25 centímetros o también la altura de la viga entre 2. Entonces, esto por la experiencia propia, aquí yo le he agregado, aquí se ha agregado y se ha visto por conveniente el criterio que quiera optar, en este caso el proyectista. Podría ser que el proyectista quisiera adoptar el criterio de la luz entre 10, entonces simplemente selecciona aquí la luz entre 10 y automáticamente estos valores se van a ver afectados. Si nosotros seleccionamos el criterio de la luz entre 12, podemos apreciar que aquí también se ven afectados, ¿no? Entonces, esto ya depende básicamente del criterio del proyectista. Mi recomendación, bueno, yo uso un valor intermedio que es la luz entre 11. Entonces, eso ya, como reitero, depende del proyectista, pero mi recomendación es, yo personalmente uso y que me ha traído buenos resultados, es de la luz entre 11. Entonces tendríamos rápidamente el predimensionado de las vigas. Tendríamos una viga de 25 por 30, aquí también 25 por 30, 25 por 35 y 25 por 25. Entonces ya estaríamos realizando rápidamente el predimensionamiento de las vigas. Hacemos un clic aquí en menú y regresamos. Ahora vayamos a predimensionar otro elemento estructural. Nos tocaría en este caso las columnas. Hacemos clic aquí en columnas y nuevamente vayamos a lo que dice resultados.
automáticamente también nos muestra el cuadro el software, en donde podemos apreciar, aquí tenemos las longitudes de las vigas y automáticamente tenemos prácticamente aquí se muestra en la parte superior los criterios de dimensionamiento de las columnas. Todos esos criterios que ustedes están viendo son criterios que se ha tomado del ACI y esto lo explica de mejor manera. Ustedes pueden ver el canal del ingeniero del magíster Jenner Villarreal, en donde lo explica esto, ¿no? Entonces los criterios de dimensionamiento básicamente son el área de la columna como mínimo. Nos dice que en una zona sísmica, en este caso para una zona sísmica en el Perú, las zonas sísmicas de 3 y 4 se considera 1000 centímetros cuadrados. Ahora, a criterio propio, estos valores de 750 ya es criterio mío. Para zonas sísmicas de 1 y 2, bueno, se considera yo considero por conveniente, en este caso, un área mínima de 750 centímetros cuadrados, que básicamente obedece a una sección de 25 por 30, ¿no? Ahora también podemos apreciar aquí el área de la columna es función de ¿qué? Del tipo, ¿no? Si es una columna del tipo 1, utiliza esta expresión. Si es una columna del tipo 2, también utiliza esta expresión. Del tipo 3 esta misma y del tipo 4. Del tipo 1, sabemos, aquí podemos apreciar en la imagen, el tipo 1 viene a ser aquí la columna central, ¿no? Del tipo 2, 3 y 4 son las columnas de esquina y las medianeras. Entonces, para las columnas de esquina y medianeras se utiliza esta expresión. Entonces, automáticamente también lo que realiza el software es que usa la carga de servicio, que no es otra cosa más que una carga ya establecida por metro cuadrado por el área tributaria de estos vanos para la determinada columna por el número de pisos, ¿no? Similarmente, aquí se especifica en función a la categoría la carga asignada de servicio por metro cuadrado. Si hablamos de edificaciones de la categoría A, usa 1500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. De la categoría B, 1250 y de la categoría C, que son netamente viviendas, utiliza 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces ahorita lo que el software está procesando es con 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, ya que habíamos seleccionado que la categoría es del tipo C. Estamos hablando de vivienda. Entonces automáticamente aquí ya nos muestra, por ejemplo, aquí nos muestra básicamente el área en centímetros cuadrados para cada tipo de columna. Para la columna 1, que viene a ser la central, nos muestra un área de 750. Para la columna 2, 750. Columna 3, 700. Básicamente nos muestra el área mínima de 750. ¿Y esto por qué? Porque seguramente el área tributaria, ojo, perdón, este es el área de la columna. Haciendo el cálculo respectivo con estos valores, el área de la columna sale menor a 750 para esa zona y por consiguiente el software automáticamente detecta que el área mínima debe ser en función a la zona 750, ¿no? Es a criterio mío. Ahora aquí se ha incorporado los dos criterios para una sección rectangular y para una sección circular. En este caso, por defecto, teniendo este área mínima ya, el software aquí también ya te da las dimensiones establecidas o del predimensionamiento, donde podemos apreciar para la columna 1 sería una sección de 25 por 30, 25 por 30 y 25 por 30 básicamente. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos establecer que esta columna 1 fuese de sección circular? Simplemente hacemos un clic aquí y automáticamente, si fuese sección circular, sería de un diámetro de 30. Bueno, regresamos. Igual, similarmente acá, para 25, en este caso, para también circular sería 30. Similar en todos los demás. Similar en todos los demás tipos de columna. Entonces, bueno, podríamos aquí quizás aumentar esto también. Si deseamos que uno de los lados no sea 25, sino quisiéramos que fuese 35, ya automáticamente esto también se ve afectado, si ustedes se dan cuenta, colegas. Por ejemplo, si es 30, este lado es 25. Si aumento a 35, este lado es 20. Y así sucesivamente. En este caso vamos a dejarlo con 25. Ya tenemos que el predimensionamiento básicamente de todas esas columnas nos dice que es una columna de 25 por 30. ¿Esto bajo qué? Bajo los criterios, como reitero,
del ACI y utilizando estas fórmulas. Ahora, ¿cómo es la forma de comprobar esto? La forma de comprobar esto, que este lado de la sección sea la correcta, básicamente viene a ser en función a la altura del primer entrepiso. En este caso, aquí se tiene las recomendaciones que realiza el ingeniero Jenner Villarreal en su canal de YouTube. Entonces, donde menciona, ¿no?, que para columnas centrales, excéntricas y esquina, el lado mínimo debe ser la altura del primer piso entre 8 para la columna central, para la columna excéntrica la altura entre 9 y la esquina altura entre 10. Entonces aquí para nosotros la columna 1, su lado mínimo debería ser de 35. Sin embargo, aquí estamos predimensionando 25 por 30. Obviamente por criterios nosotros podríamos asumir que es una columna de 35, ¿no? La columna 2 nos dice el lado de 30. Bueno, aquí tenemos 25 por 30. La columna 3 también nos dice de 30 y la columna 4 de 30. Entonces, si uno de estos lados es similar o está dentro de este margen, entonces podríamos considerar esta sección, ¿no? Ahora, eso sería el criterio básicamente de aquí, que es lo que menciona el ingeniero Villarreal, ¿no? O Jenner Villarreal Castro. Pero también hay un criterio acerca del cortante mínimo, ¿no? En este caso es aquí lo puse, que es un criterio básicamente que obedece al porcentaje de la cortante basal total mínima que deben absorber las columnas, en este caso el 25%, ¿no? Y esto lo establece nuestra normativa. Entonces, si nosotros seleccionamos aquí, hacemos un clic, vemos que automáticamente nos da un valor, pero este criterio está en función al número de columnas. Si nosotros consideramos que el número de columnas, en este caso, de acuerdo al criterio o en este caso al planteamiento del arquitecto al criterio, o vamos a contabilizar, nosotros podríamos contabilizar rápidamente aquí, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, tenemos 9 columnas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 columnas, las cuales tienen que absorber el cortante basal total mínimamente al 25%, o sea, vamos a predimensionar al 125% en sí, ¿no? Entonces, nosotros podríamos poner acá que tenemos en total 24, ¿no? Aumentamos esto, el número establecido, en este caso 24, nuevamente deseleccionamos esto y nuevamente seleccionamos y vemos, si consideramos que el lado es de 25, que uno de los lados de la columna es de 25, el otro lado debe ser de 20. Entonces esto es bajo el criterio que todas las columnas deberían absorber ese porcentaje del cortante, ¿no? Si nosotros bajamos aquí, nuevamente deseleccionamos y seguimos con 25 por 20. Entonces, si vemos que esta sección establecida bajo este criterio es menor que esta, entonces obviamente nos vamos por el lado más seguro, ya que estamos en un ejercicio de predimensionamiento. Podríamos optar el de 25 por 30 o simplemente columnas de 30 por 30, ¿no? Entonces esto ya es criterio del proyectista. Entonces rápidamente aquí ya hemos podido apreciar el predimensionamiento de las columnas. Vayamos a regresar al menú principal y nos tocaría ahora predimensionar lo que vendría a ser las placas. Hacemos un clic aquí en placas, vayamos a donde dice resultados y nos da las siguientes consideraciones. Nos dice, ingeniero, presione sí en caso que conoce las fuerzas cortantes basales del análisis estático para ambas direcciones, y presione no si desea que el programa estime dicho valor. Bueno, vamos a presionar en este caso aquí el botón de no, porque queremos que el software en este caso ya estime, ¿no? ¿Y cómo es que realiza esta estimación? Como les había dicho, en función a la categoría, que si ya se tiene designada ya en función a esta categoría, lo que viene a ser el peso o la carga de servicio en función a estos parámetros de uso, zona,
automáticamente va a calcular, y en función a esta área techada, y va a calcular considerando, ojo, un coeficiente de reducción sísmica de 1. ¿Por qué? Porque vamos a ser un poco conservadores, ya que el predimensionamiento de placas lo vamos a hacer por deformación. Entonces aquí ya calcula este valor, ¿no? Es el cortante total, pero entonces hacemos clic en no, y automáticamente aquí vemos, por ejemplo, que el cortante en X, en cortante en Y, ya que no hemos suministrado ningún valor, nos da el valor de 0. Entonces vemos que está predimensionando con este valor de cortante. ¿Qué cosa? La placa. ¿Qué ecuaciones es la que utiliza para predimensionar las placas? Básicamente hay dos criterios. El primer criterio es usando estas ecuaciones cuando se conoce el cortante estático, y el segundo criterio es cuando básicamente desconocemos y el software ya estima este valor de cortante, ¿no? Entonces ahorita como desconocemos dicho cortante, el software ya ha estimado estos valores de cortante y aquí ya ha calculado, ¿no? Entonces, si fuese una placa de espesor de 20, básicamente tendría que ser la otra longitud de 1,10 m, ¿no? Simplemente podríamos considerar 1,20 m, ya que las recomendaciones también que realiza en este caso el ingeniero Villarreal nos menciona que la longitud mínima debiera ser de 1,20 m, ¿no? Y el espesor mínimo de 20 centímetros. Sin embargo, también hemos puesto aquí el valor de 15, ¿no? Si nosotros seleccionamos 15 acá y también 15 acá, y nosotros nos vamos por el criterio, estamos en el criterio de ecuación nuevamente 2, vemos que esto automáticamente se ve alterado a 1,20 m. Entonces rápidamente ya hemos podido predimensionar lo que vendría a ser las placas. Ya tenemos el predimensionamiento de las placas. Entonces cerramos o regresamos, y ahora nos quedaría por predimensionar lo que vendría a ser el predimensionamiento de las zapatas. Hacemos clic aquí en zapatas, vamos a resultados y automáticamente tenemos también los valores, ¿no? En donde tenemos el criterio de dimensionamiento. Ojo, es en función al tipo de suelo. Si es suelo del tipo con perfil S0, S1, S2 o S3. Y aquí tenemos el área de la zapata. Área de zapata nos dice que es la carga de servicio entre el valor de 1 por la capacidad portante. La carga de servicio para el suelo tipo 1 entre 0.9 por capacidad portante. Y así respectivamente. Aquí en la parte inferior ya tenemos la salida de los resultados, donde podemos apreciar en este caso las cargas de servicio para columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Estas cargas de servicio ya se obtienen en función al área tributaria que tiene cada columna, así como también en función, ojo, en función también al tipo de categoría que tiene la vivienda, el número de pisos y obviamente, ¿no? La altura de entrepiso también, ¿no? Entonces, teniendo aquí ya, estas vienen a ser en kilogramos fuerzas, viene a ser la carga de servicio que tiene que soportar cada columna. Esta carga de servicio, básicamente, nosotros aplicando el área mínima en función al tipo de suelo, tenemos aquí el área mínima para la zapata 1 es de 4.95 metros cuadrados, para la zapata 2 de 3.55, zapata 3 4.27, zapata 4 1.43. Entonces aquí también hemos visto por conveniente qué pasaría si es que la zapata se considera cuadrada, cuánto sería su lado. Entonces, si consideramos que esta zapata fuese cuadrada, su lado debiera ser de 2 metros 20, 1.90, 2.10 y 1.20 para la columna 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, podría aquí también en la parte inferior se le ha dado la potestad, en este caso al proyectista, de que pueda modificar, pero siempre considerando este área mínima, ¿no? Entonces el proyectista por A o B estima que uno de los lados que no sea 2.20 y simplemente quiere dejar en valor de 2, deja 2 y automáticamente se ve afectado el otro lado. Si nosotros dejamos en 2, el otro lado tendría que ser 2 metros 50. Aquí tenemos 1.90 y nosotros vamos a considerar el otro lado 2. Si nosotros consideramos 2 aquí, el otro lado tendría que ser 1.80. Aquí tenemos, vamos a considerar 2 metros aquí y el otro lado tendría que ser 2 metros 15, con la condición que cumpla estas áreas mínimas, o en este caso el área mínima para dicho
para dicho tipo de columna, ¿no? Si aquí consideramos 1,20 y el proyectista opta por considerar 1,50 m, automáticamente aquí vemos que el otro lado tendría que ser 0,95. Vamos a dejarlo en 1 metro y aquí 1,45. Nuevamente 1,20 m y vemos que automáticamente es 1,20 m esa zapata para esa columna. Bueno, estamos haciendo este tutor muy rápidamente. Ya lo podremos explicar con mayor detalle. Como ustedes han podido observar, estimados colegas, rápidamente se puede predimensionar los elementos estructurales simplemente teniendo ya, en este caso, todos los datos preliminares y obviamente ya siendo sistematizado por el software, ¿no? Entonces les dejaría cualquier duda, consulta, háganmela saber y reitero, los colegas que estén interesados en adquirir el paquete, no duden en comunicarse, en este caso, vía correo electrónico, que la dirección les estaré dejando en la descripción del video. Sin más que decir, se despide con ustedes nuevamente vuestro amigo y servidor, el ingeniero Gilmar Mamaña Escobar. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.